Nuevamente, pues muy buenos días, Javi. Ya estoy grabando la clase y pues también estamos ya en nuestra quinta clase de la materia de matemáticas aplicadas. Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de amortizaciones. Ok, este tema de amortizaciones mm, incluso eh, se aplica contablemente en dos conceptos, ¿no? Se divide en dos conceptos. Uno, incluso a veces se puede confundir con el de la depreciación y la otra es la amortización, ¿no? A veces pareciera que es como lo mismo, pero la diferencia, por ejemplo, en tema contable es que eh, la amortización se le considera depreciación para activos fijos o activos tangibles, por así decirlo, como maquinaria, equipo de transporte, etcétera, ¿no? Y con el tiempo tienen un desgaste, una vida útil, ¿no? Y entonces contablemente van perdiendo su valor hasta llegar a un peso, el valor que tienen en libros, ¿ok? Pero bueno, ahí en este caso no se le llama amortización, se le llama depreciación, ¿no? ¿Cuándo se aplica el concepto tal cual de amortización? Cuando, ojo, no pierden un desgaste como tal, pero sí se aplica para los pasivos, ¿no? Como por ejemplo deudas, eh, como una hipoteca, por ejemplo, ¿no? En donde por el monto del crédito, pues tenemos que hacer una disminución de esa deuda en cierto número de plazos o de periodos, ¿no? En los que yo tenga que cubrir pagos que van incluido el monto del crédito, del préstamo, más los intereses. Y entonces, normalmente en estos conceptos de amortización se ocupan algunas tablitas, que ahorita vamos a ver un video también, nada más que creo que en el video casi no se alcanza a ver muy bien la imagen, pero la referencia es creo que muy clara, ¿no? Sobre todo para estos conceptos de amortización, saber cómo lo podemos aplicar directamente, ¿ok? Y es a través de una tablita donde podemos poner por número de periodos, eh, a lo mejor por años o por meses, dependiendo cómo lo queramos trabajar. Ver en ese sentido cómo van a ser nuestras aportaciones para disminuir nuestras deudas, por eso va en el pasivo. ¿Ok? Entonces, normalmente este concepto de amortización, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, se considera para estos rubros del pasivo, ¿no? Ok, pero bueno, eh, vamos a empezar entonces. Avi, te voy a proyectar ahorita la pantalla y después vamos a ver, yo les pongo el audio para que después veamos un video y ahí me dice si lo puedes ver. No sé si ya puedes ver la pantalla, Avi. Ok, gracias, Avi. Bueno, entonces vamos a empezar primero por lo que te compartí ahorita en un principio, qué es la amortización, ¿ok? Y bueno, pues incluso hasta el mismo concepto pareciera que es lo mismo, pero ahí está diferencia con la depreciación, la que mencionaba yo también al inicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero los puntos clave de la amortización. Los elementos esenciales de una amortización son la vida útil del activo o pasivo, que como te decía, el activo nos referimos a los tangibles, a los fijos, y ahí ocuparemos el concepto de, bueno, el nombre tal cual de depreciación. Y en el pasivo, pues ahí ocuparemos el de amortización. ¿Qué otra cosa también se toma en cuenta para la amortización? El valor residual y la base de amortización, que ahorita vamos a ver esto más adelante. Otro, otro punto clave también de este concepto de amortización es el tipo de amortización, ¿no? Puede variar según el criterio utilizado. Un ejemplo sería el desgaste, por ejemplo, si yo aplico kilómetros recorridos en un vehículo, ¿no? O también la amortización es la depreciación o disminución del valor de un activo o pasivo a lo largo del tiempo.
En el caso del pasivo no es que sea por un desgaste, sino por lo que te decía, cómo vamos disminuyendo nuestra deuda con el paso del tiempo. En el caso del activo, si hay cierto periodo o cierto número de años en el que pierde su valor por el desgaste o por la utilidad que le demos a este bien, ¿no? Como pueden ser vehículos, maquinaria, etcétera, ¿sale? Es un concepto fundamental tanto en el ámbito contable como en el financiero. Ahorita vamos a ver ya la parte financiera, que es por la que hemos estado platicando durante toda esta materia, las matemáticas aplicadas, ¿ok? Y bueno, ¿qué es la amortización? Tal cual el concepto. En economía se denomina amortización a la depreciación o disminución del valor de un activo o pasivo con el paso del tiempo. En términos empresariales, se relaciona con el valor de un bien, ¿sale? Que te decía, para que no nos confundamos, este concepto va a ser depreciación, ¿no? Y en el caso del pasivo, ¿sí? Con el tiempo de vida útil del mismo, es decir, el crédito que tanto tiempo va a quedar vivo, ¿no? Esa deuda. Ya que todos los bienes van perdiendo valor con el paso del tiempo, por tanto, es una de las formas de cuantificar la pérdida de valor. Ojo, para el activo es depreciación, no lo olvidemos. Para la deuda es la amortización. Bueno, eh, ¿qué elementos de una amortización podemos considerar? La vida útil, el número de años que se va a considerar. Aquí vamos a, para que sea la mayor la referencia, es el crédito, ¿no? El crédito o la deuda que vamos a tener. Valor residual es el valor del bien al final de su vida útil, ¿no? Que es en este caso la deuda que vamos a tener al final de todos estos años, contemplando intereses. La base de amortización diferencia entre valor de adquisición y valor residual, ¿sale? Que ya es como mencionaba la parte del tal cuál es el préstamo o el crédito, el valor de crédito más los intereses y el tipo será el criterio empleado a la hora de establecer, ¿no? La cuota o el desgaste, etcétera. Vamos a ver ahorita que hay diferentes tipos de amortización en tema financiero, ¿sale? En este sentido, para un activo, la amortización contable será la disminución pérdida del valor a lo largo del tiempo, que te decía va a ser la depreciación, ¿no? Y para un pasivo se refiere a la disminución del crédito de la deuda, ¿ok? En los pasivos, la amortización, aquí es la que vamos a enfocarnos, la financiera, se refiere a la capacidad de reintegro de un préstamo, ¿ok? No sé si en tu caso habías a lo mejor buscado algún crédito automotriz, ¿no? O algún crédito hipotecario y ahí te desglosan, ¿no? Toda la parte de la amortización que se tendría durante cierto número de años, ¿no? Y entonces, por eso te decía, aquí en la parte de amortización financiera nos referimos a los pasivos. Y en los activos, pues te digo, es la parte de la depreciación tal cual. Entonces, no nos vamos a meter tan en la depreciación, que ese no es el tema ahorita, sino más bien en la parte de los pasivos. Entonces, esto, pues, un ejemplo práctico, podemos decir, ¿no? Imaginemos que el crédito inicial de 1,000, bueno, aquí dice 1,000 euros, ¿no? Puede ser 1,000 pesos o la moneda que sea, con un interés del 5% pagadero mensualmente y en 5 años y al mes llevamos pagando 150 euros del capital y 180 de intereses. La amortización en este caso sería de 150 euros y el capital pendiente son 850, ¿no? Aquí en este caso pues, nada más está mencionando que del crédito inicial que fueron 1,000, ¿sale? Eh, con un interés del 5% pagar mensualmente, ¿no? Llevamos pagando, por ejemplo, 150 euros del capital, que sería en este caso la disminución de los 1,000, me quedaron 850 euros pendientes por pagar, que solamente se refiere a eso, a qué tanto voy disminuyendo eh, mi deuda como tal, ¿no? Eh, Cuando hago yo los pagos de un crédito, tengo que ver la diferencia de cuánto estoy pagando de mis intereses y cuánto estoy pagando de mi deuda como tal, o decirlo así, el valor residual, ¿no? Por así decirlo.
cuánto fue realmente lo que me prestaron a mí, que le dicen valor a capital, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener la diferencia de cuánto sí fue lo que a mí con lo que yo recibí, ¿no? Por préstamo o por crédito y cuánto es el interés que estoy pagando. Porque no, aunque al final yo pago el total con todo e intereses, no lo mezclamos, sino yo tengo que ver exactamente cuánto estoy aportando a mi deuda, porque de eso va a depender mucho dependiendo el tipo de crédito que tengas, ¿sale? Si tus intereses van a ir en función de cómo vayas aportando a tu deuda, al capital. Y entonces cada año, pues claro, si yo le estoy aportando más a capital, es decir, a mi préstamo que me dieron, ¿sale? Pues el interés va a ser menor cada año, ¿sale? Entonces, pero bueno, dependerá las condiciones que se pongan en los tipos de crédito que estemos adquiriendo. Y bueno, pues lo importante de esto es entender que pues la amortización es ese decremento que vamos a tener de una deuda, de un pasivo, ¿sí? A largo de cierto número de meses, de años, dependiendo la deuda que sea, hasta que llegue a cero, ¿no? Es decir, que ya haya yo liquidado esa deuda. Básicamente es como lo podemos interpretar. No sé si queda claro o hay una duda, sobre todo para no confundirnos, pero sí era importante platicarlo, porque a veces se confunde el concepto de depreciación con amortización. Ok, muchas gracias, Avi. Bueno, ahora, en el tema que sí nos vamos a centrar el día de hoy, tiene que ver con la amortización financiera. ¿Ok? Y bueno, que esto sí, cuando hablamos de amortización financiera nos referimos a los pasivos, a las deudas. Entonces, puntos clave de la amortización financiera se refiere a la devolución de un préstamo, de un crédito, el que sea, que se va haciendo en cuotas, en pagos, ¿no? Incluyendo capital e intereses, pero sí se debe de diferenciar, ¿no? Se debe de diferenciar el capital y los intereses que se van cubriendo. Por eso normalmente cuando se hablan de créditos, se hacen en tablitas, que ahorita te decía, vamos a ver un video como nos ponen el ejemplo de qué manera hacerlo, ¿no? Y para que también entendamos un poquito de una forma mucho más fácil, de qué forma va a ir disminuyendo mi deuda al plazo de años o del periodo que yo haya pactado, ¿no? El poder cubrir esa deuda. Otro punto clave son los métodos de amortización, que son los que ahorita voy a explicar de manera general aquí, que son cuatro, ¿no? Tenemos como el francés, el alemán, americano y constante, y cada método ajusta las cuotas de diferente manera, impactando los pagos mensuales. Porque te decía, si en mi deuda, en mi crédito, voy a estar pagando más a capital y con base en eso se va a ir definiendo el pago de intereses, ¿sale? Pues va a llegar un momento en que mis pagos, ¿sí? Ya van aunque tenga una cuota fija, ¿no? Voy a poder liquidar mucho más rápido mi deuda, ¿no? Y un endeudamiento mucho más bajo, ¿sale? A diferencia que siempre mantenga una tasa de interés, ¿no? Que sea la misma durante todos los años, ¿no? Que a diferencia de lo que vimos las clases pasadas, cuando yo hago una inversión, ¿sí? Y como entre mayor tiempo dejo mi dinero me genera mucho mayores ingresos, aquí pasa o buscamos que sea lo contrario, ¿no? Que entre menos sea la deuda que tenga de capital, ¿sí? Y que vaya en función de mis intereses, la deuda que vaya teniendo año con año, pues el monto eh, no se acreciente más, ¿no? Y que tarde mucho más tiempo en pagar o las cuotas que tengan que estar pagando sean muy altas. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que te decía, ahorita en el video que voy a poner, creo que va a ser mucho más claro. Y bueno, pues lo importante de esto o el objetivo de este tema para poderlo entender es
cómo a través de las matemáticas, ¿sale? Que lo hemos estado aplicando constantemente, va mucho en función de matemáticas básicas, claro, por sacar porcentajes, ¿sale? Hacer fórmulas básicas solamente para sustituir valores y poder ver el valor del dinero en el tiempo, o en este caso para ver ya en un plazo de cierto tiempo cómo voy a ir haciendo frente a mi deuda, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el objetivo de que podamos entender estos conceptos, que para nuestra formación como administradores, pues es importante porque pues sabemos que parte de nuestros recursos, como los financieros, pues tiene que ver con deudas, ¿no? Con pasivos. Entonces, debo de tener claro en este caso, en cuestión de mis pasivos, cómo los tengo que tratar. Y este es un concepto que vas a ver, y más en tu caso, Avi, ¿no? A lo mejor y que estás ahorita trabajando la parte contable, ¿sale? Ver este tema de amortización creo que para ti va a ser mucho más sencillo o es más claro, ¿no? Porque precisamente lo que se busca es cómo a través de estas deudas que puedo tener por créditos que tengo, cómo se va haciendo el frente a mi deuda, ¿no? Claro, normalmente se toman estas a deudas a largo plazo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el video y ahorita conversamos más al respecto, ¿va? A ver, me dice si se escucha, porfa, porque le puse el audio, pero de repente no sé si se alcanza a escuchar. A ver, lo voy a poner y tú me dices, ¿va? Amortización. Tal como, ¿qué es la amortización? La amortización es el método mediante el cual se liquida una deuda a través de pagos periódicos. La forma más sencilla de calcularla es utilizando tablas en las que se especifique el detalle de cada uno de los pagos que deberás realizar hasta liquidar la deuda. Para elaborarla necesitas el monto o capital total por amortizar, el periodo del crédito y la tasa de interés. Por ejemplo, un refrigerador se vende a 8,400 pesos de contado, pero como no tienes suficiente dinero para pagarlo, decides comprarlo a 12 pagos fijos mensuales. Como la tasa de interés mensual es del 2%, al año te cobrará el 24% del valor del refrigerador. Por lo tanto, el monto total a amortizar será de 10,416 pesos. El periodo del crédito será de 12 meses. Una vez que cuentas con esta información, elabora una tabla con las siguientes columnas: mes, saldo inicial, interés, pago mensual, pago total y saldo final. Escribe con dígitos el plazo durante el cual se realizarán cada uno de los pagos. En este caso serán 12 meses. Comienza con el número 0, pues esto representa el momento en el cual adquiriste la deuda. Escribe en la fila correspondiente el saldo final de la deuda adquirida. Como comenzarás a pagar tu crédito al pasar el primer mes, tu saldo inicial será de 10,416 pesos. Para calcular el interés de este primer pago, multiplica el saldo inicial del mes 1 por la tasa de interés del crédito, es decir, 10,416 pesos por 2%. Como este crédito lo adquiriste a pagos fijos de 868 pesos, esta cantidad representará el pago total que deberás realizar durante todos los meses. Para calcular el pago mensual amortizado, deberás restar el interés calculado a la mensualidad. El saldo final del mes 1 lo obtendrás al restar el pago total al saldo inicial. Repite este procedimiento hasta llenar la tabla. Al observar la tabla final podrás notar que la deuda disminuye conforme se realizan cada uno de los pagos hasta su liquidación en el mes 12. Con la disminución de la deuda también disminuyen los intereses. Además de este, existen otros métodos que puedes implementar para amortizar los activos de la empresa. Investígalos. Bueno, como viste ahí, Avi, esa es una forma en la que normalmente quienes te dan un crédito, así es como lo manejan, ¿no? Para poder definir cuáles van a ser las cuotas que vas a tener que cubrir y si lo hacemos de esta forma, como la tablita ahorita que se mostraba, va a ser mucho más claro para el cliente, para ti, ¿no? O si tú eres la empresa, ¿no? Que va a dar el crédito para que
pueda ser mucho más transparente para el cliente, ¿no? Cómo va a ser en este caso estos pagos, ¿no? Tanto contemplando la deuda tal cual del capital, más los intereses y cómo en ese periodo va a ir disminuyendo hasta llegar a cero, ¿vale? No sé si con esto quedó un poco más claro, ¿no? El tema de cómo se puede trabajar la parte para tener visibilidad de la amortización que se va haciendo por cada cuota, ¿no? Que se va pagando. No sé si hay alguna duda, Avi. Ok, de acuerdo. Ahora, eh, como lo dijimos, ¿qué es la amortización financiera? Pues básicamente eso implica devolver un capital, ¿sí? Como puede ser un préstamo, un crédito, tal cual, mediante pagos periódicos. En algunas ocasiones se puede devolver el préstamo en un solo pago, ¿no? Claro, cuando es así, pues también pasa lo mismo. Eh, no aplica un interés, sino si lo pago al contado, pues es simplemente el valor del bien, ¿no? Eh, una explicación todavía un poquito más a lo mejor concreta es la amortización se enfoca en la disminución del valor de un activo o un pasivo. Si es un préstamo o una hipoteca, cada pago incluye el capital que te prestaron y los intereses, como vimos ahí en la tablita, pero sí es importante tenerlos como muy diferenciados. La parte de las amortizaciones financieras se refiere al capital que has devuelto hasta el momento. ¿Sale? Estos productos suelen ofrecerse como una cantidad única que luego devuelves en pagos regulares según lo pactado. Y en resumen, la devolución se hace según las condiciones acordadas y adaptadas a tus necesidades. Por eso es que cuando tú recurres a créditos, ¿sale? O cuando tú brindas un crédito, pues es importante por eso dar dejar muy claras, ¿no? Cuáles son estas condiciones de pago que se van a tener, ¿ok? Esto facilita mucho si tú eres la empresa que da crédito, que tengas una mayor facilidad para poder hacer cobro, ¿no? A tus clientes, y que pues rápidamente tengas el efectivo, que eso es lo que pues, al final nos importa como administradores, ¿no? Sí es importante dar crédito para poder tener clientes, pero pues lo más importante sí es la capacidad de cobro, ¿no? Eh, por eso muchas empresas tienen como estas áreas específicas de crédito y cobranza, ¿no? Porque precisamente lo que se busca es eso, sí dar un crédito, pero entre más sea clara la forma en la que se tienen que hacer la devolución de estos créditos o de estos pagos, más fácil se va a poder tener el efectivo ya de regreso, ¿no? Y eso nos permite pues tener flujos de efectivo constante, que acuérdate como administradores pues es importante tener esto. También cuando nosotros tenemos una deuda, pues esto nos permite también tener mucha claridad de qué manera voy a hacer frente a esta deuda para que precisamente la pueda pagar. Porque en las mismas condiciones, cuando tú incumples con tus cuotas, ¿no? Eso te puede generar aún más intereses, que es lo que platicábamos también. Si tenemos más intereses, pues se está acumulando mucho más deuda. Y a veces lo que ocurre es que cuando yo hago mis pagos, lo único que estoy pagando son intereses, pero no le estoy bajando a mi capital, a mi deuda como tal. Y eso puede alargar mucho más mi tiempo de deuda y mucho más el gasto que tengo que hacer por ese crédito. No sé si me queda dudas de ahí, de esta referencia, Vi. ¿No? Ok, bueno, te voy aquí leyendo también. Ahora, no nos va a dar tiempo para ver como todo el detalle de cada una, pero sí la explicación general de los tipos de amortización financiera. Más bien ahorita de ejercicio en clase es lo que vamos a trabajar, eh, para ver específicamente la diferencia entre cada uno de estos métodos, ¿no?
De manera general tiene que ver mucho con la forma en la que se va a tratar a los intereses, ¿no? Por ejemplo, el método de amortización francés, este sistema de amortización es el más utilizado de manera general, ¿no? Y se trata de establecer una cuota que permanece igual durante todo el periodo, ¿sale? Así como lo vimos ahí en la tablita que se veía en el video, ya tenemos una cuota en donde esta cuota ya incluye los intereses, ¿no? Claro, en la tablita veíamos cuánto era o cuánto correspondía a los intereses y cuánto correspondía al pago del capital, ¿no? Pero bueno, en este caso es como la más utilizada y pues la cuota se compone de los intereses que irán de forma descendiente, es decir, como lo veíamos ahí en la tablita, iban bajando conforme se iba bajando la deuda del pago a capital, ¿no? Hasta la amortización de todo el préstamo que llegaba a cero, ¿sí? Y el capital que irá suponiendo una mayor importancia en la cuota durante el tiempo de amortización. Imaginemos que en un préstamo de 50,000 euros, que se va a pagar a 10 años con un interés del 3%, ¿sí? Se define ya una cuota de 7,000 euros anuales. Sale, claro, pues al final de estos 10 años pues, estarías pagando 20,000 euros más, ¿sí? Por los intereses. En las primeras cuotas se pagará más interés, ¿no? Como veíamos ahí en la tablita que ahorita se veía en el video, ¿no? El interés era primero por el total, ¿no? De la deuda que se tenía. Con todo y el interés, pues ya era el ejemplo, ¿no? Que como si tomáramos en cuenta, ¿no? Que lo que se estaría pagando serían 3,000 de intereses y 4,000 de capital, ¿no? Mientras que irán descendiendo conforme vaya bajando la deuda, ¿no? En el caso del método de amortización americano, en este caso lo que se va pagando periódicamente son los intereses, ¿sí? Mientras que el préstamo tal cual de capital, se abonará íntegramente hasta el final, ¿no? Este no es de los más ocupados, te digo, el más ocupado es este, como el que vimos también en la tablita del video, pero bueno, es otra forma también la que se puede aplicar la amortización, ¿no? Con el método americano. Pagamos primero todos los intereses y después vamos haciendo ya el pago a capital. El método de amortización italiano, este sistema establece una cuota fija de pago de capital, ¿sí? Solo de la parte de capital prestado. Lo único que varía son los intereses, con lo que la cuota irá descendiendo conforme se vaya abonando los intereses durante el periodo referido, ¿no? Referido. En este caso, a diferencia del método francés, el italiano va más en función de cómo voy a ir haciendo la disminución de mi pago, ¿no? A capital, ¿sale? Eh, y que bueno, pues a diferencia también del americano, que el americano decía, bueno, hasta el final hacemos el pago de capital. Ahorita primero vamos a hacer frente a todos los intereses que va a generar esta deuda que vas a tener, ¿sí? En este caso no, nos enfocamos primero en la parte del pago de capital y después de los intereses. Y en el método de amortización alemán es una mezcla, ¿no? Entre el francés, este, y un poquito con el de los demás, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, se trata de un método muy usado en las hipotecas, ¿no? Como por ejemplo en las del seguro, perdón, las del Infonavit, ¿no? Eh, Incluso te hacen un esquema en donde te ponen esta tablita y te dicen exactamente cómo vas a ir haciendo tus aportaciones, tus descuentos que te hacen vía nómina y de qué forma van impactando al, a tu crédito, ¿no? Hipotecario, en donde llega hasta un momento, si son a 20 años, prácticamente te dicen, oye, si tú haces aportaciones adicionales, ¿sí? Incluso puedes decir, yo puedo aportar directamente a capital y con eso voy a disminuir mis intereses, ¿no? Y entonces puedo o pagar en menos tiempo mi crédito, ¿sale? Si no solo lo dejo a esta cuota que ya me manejan de manera fija, ¿no? En todo, mm,
por año, ¿no? Los descuentos que me van a ir haciendo, ¿sale? Porque a lo mejor el descuento que te van haciendo vía nómina, pues ya está definido, ya está fijo. Pero si yo hago aportaciones por fuera, ¿no? Que van directamente a capital, eso hace que disminuya el tiempo, ¿no? En el que tengo que cubrir mi deuda, ¿sale? Pero bueno, creo que es más fácil si lo podemos ver en estas tablitas que si las hacemos, ¿no? Para poder determinar precisamente todo esto, ¿no? La tasa de interés, perdón, el interés que voy a estar pagando, cuánto estoy abonando a capital y cuánto es lo que yo llevo, en este caso, cubierto de la deuda total, para validar exactamente hasta el último periodo que llegue a cero. Pero bueno, no sé si con esto queda claro, Avi, ¿hay alguna duda, algún comentario adicional? Ok, bueno, si no tenemos más dudas, más comentarios, vamos a dejarle hasta aquí. Solo lo único que sí, ahorita, de todos modos lo pongo en el chat, ¿sale? Como ejercicio en clase, por favor, vamos a hacer en este caso, vamos a investigar, ahorita que tenemos oportunidad para poderlo hacer, investigar, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre los diferentes métodos que tenemos de los sistemas de amortización y ejemplos de cada uno, ¿no? Para que podamos tener mayor referencia y veamos, el que más se utiliza, te decía, es el francés, pero bueno, veamos cómo se aplican los demás, y sobre todo el del alemán, que se ocupa muchísimo para el tema de hipotecas. Pero bueno, ahorita todos les pongo la referencia ahí en el WhatsApp y de tarea para investigar el siguiente tema de la próxima semana. ¿Sale? Bueno, pues si no hay más dudas, Avi, por mi parte sería todo. Ahorita en breve subo la clase en vivo y la clase grabada. En la clase grabada también puse referencias, pero pues bueno, cualquier duda adicional ahí me avisan, ¿va? Muchas gracias, Avi. También igualmente excelente fin de semana para ti. Nos vemos la siguiente semana entonces.